La siguiente intervención es de Rocío Benavente. No sé si la tenemos por aquí, me parece que sí, ya empieza. Rocío Benavente, le pedimos una pequeña biografía para presentarla y esto es literalmente lo que nos pasó porque me gusta mucho el final de cómo nos lo dijo, así que os lo voy a leer. Estudié periodismo en la Universidad Complutense de Madrid y un máster de periodismo y comunicación de la ciencia, la tecnología y el medio ambiente en la Universidad Carlos III de Madrid. En 2013 entré en El Confidencial y desde el 2017 colaboro con Jotdown, la agencia Sync y Mujeres Conciencia, entre otras. Ahora estoy en Maldita coordinando Maldita Ciencia, porque la ciencia es básica si no queremos que nos la cuelen. El título de la ponencia de Rocío es Relación entre el juego, publicidad y ludopatía, lo que nos dicen las evidencias científicas. Y especialmente tengo muchísimo interés en escucharte, Rocío. Así que adelante y gracias por estar aquí. Bueno, muchas gracias a vosotros, a Patín, por invitarme y al Ayuntamiento de Valencia por organizar esta jornada. Estoy totalmente fuera de sitio. Yo soy periodista científica y no soy ni mucho menos una experta en problemas de juego ni atención a la gente que sufre estas patologías. Pero bueno, Patín me invitó a participar por un trabajo que hicimos hace ahora un par de años que hemos intentado poner al día y que directamente voy a compartir la pantalla para contaros, ¿vale? Aquí está, creo. ¿Lo veis? ¿Sí? Vale, fenomenal. Bueno, como os decía, esta es la presentación que he preparado a partir de un trabajo que hicimos hace algún tiempo. Voy muy rápido a contaros quién soy yo y a qué me dedico, sobre todo a qué me dedico para que entendáis de qué va. Yo, como ha dicho Carolina, soy la coordinadora de Maldita Ciencia, que forma parte de maldita.es, que somos un medio de comunicación independiente, no pertenecemos a ningún grupo y lo que hacemos es lo que ahora se llama fact-checking o verificación, que al final es básicamente, bueno, pues comprobar las cosas, ¿no?, que circulan. En otra época habría sido básicamente en los medios de comunicación, ahora es en los medios y también en las redes sociales. Nos dedicamos a comprobar y a monitorizar el discurso público y también lo que la gente nos pregunta a partir de lo que les llega por WhatsApp, ¿no? Todos os habréis encontrado durante la pandemia, si antes no lo teníais, aunque seguramente sí, un montón de mensajes en un montón de grupos de WhatsApp, bueno, pues de todo tipo, ¿no? Esto se hace en la parte política, digamos, de la actualidad, pero nosotros lo hacemos también en la parte, digamos, científica y de salud porque nos parece pues muy importante para que no nos la cuelen, que es lo que nos gusta decir a nosotros, ¿no? Entonces, bueno, pues hará ahora un par de años, hubo de pronto un día una polémica en las redes sociales porque, bueno, alguien increpó o interpeló a Carlos Sobera, el presentador de televisión, a raíz de una campaña de publicidad que hacía para una casa de apuestas online. Eran unos anuncios, no sé, seguro que los recordáis, muy agresivos, que decía apuesta, 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 así como de forma muy repetitiva, y Carlos Sobera aparecía en esos anuncios. Y entonces alguien le decía si, bueno, si no se consideraba responsable de empujar a la gente a la ludopatía, ¿no? Y entonces él respondió con este tuit: la publicidad no crea ludópatas, déjese de tontería. Era él también muy tajante, ¿no? Entonces a nosotros nos enviaron este tuit y nos dijeron, ¿esto es verdad? Y nosotros decidimos intentar responder a esta pregunta. ¿Es verdad que la publicidad no crea ludopatía? ¿Qué sabemos al respecto, no? Entonces intentamos hacer una investigación periodística, en ningún caso científica, como algunas que se han contado aquí antes de mi intervención, sobre qué es lo que se sabe sobre la relación que tiene la publicidad del juego y sobre todo de las apuestas online sobre la aparición de problemas del juego en las personas, en la población, ¿no? Y bueno, pues lo que nos encontramos fue que es una pregunta muy difícil, que no tiene una respuesta muy clara.
Hablamos con un investigador sueco, Per Binder se llama, que tiene una carrera muy amplia estudiando este tema, y su respuesta fue que por lo que se sabe ahora mismo, la publicidad ni es totalmente inofensiva ni es extremadamente peligrosa. Pero nos dijo, y en esto coincidía con las conclusiones de un estudio que se publicó en Journal of Sports and Social Issues de unos investigadores españoles, em, que no es que no haya un problema, eh, sino que es un problema esquivo, es un problema difícil de investigar, es un problema que no es igual en todos los países, que no es igual para todos los grupos de la población, que no es igual para todos los tipos de juego, es decir, es un problema esquivo y hace falta saber más sobre esto, hace falta investigar más para determinar exactamente cuál es la línea, si es que hay una línea causal entre publicidad del juego y trastornos del juego, ¿no? Eh, Sin embargo, tanto Binder como otros investigadores nos dijeron que hay algunas cosas que sí que se saben sobre este tema, ¿no? Quizá esa respuesta contundente que nosotros estábamos buscando no la tengamos todavía, pero sí hay algunas cuestiones bueno, que ellos sí que nos contaron, ¿no? Una es que, bueno, que obviamente la publicidad funciona. Una empresa invierte en publicidad porque eso revierte en un beneficio económico. Ni las empresas que se dedican al juego ni ninguna otra son tontas y van a invertir en algo que no esté demostrado que les va a dar un beneficio, ¿no? Entonces, esto es innegable. También que no es lo mismo cuando hablamos de un mercado maduro, en el que la publicidad se refería a opciones de juego, digamos, mayormente inofensivas, no siempre, pero mayormente inofensivas, como puede ser, por ejemplo, en España la Lotería de Navidad, que todos los años es casi un acontecimiento cultural, o lo ha sido durante mucho tiempo, y que los problemas de juego están concentrados en tipos de juego que no se publicitan, que serían, por ejemplo, las tragaperras en los bares, ¿no? O sea, que hay como una división muy clara entre el juego que recibe publicidad y el juego que causa problemas. Y en principio están separados. El problema es que cuando se introduce aquí el juego online, pues este panorama cambia totalmente, ya no es un mercado maduro como el de antes, sino un mercado inmaduro, y eso quiere decir que gente que antes no jugaba empieza a jugar. Gente que a lo mejor echaba la lotería de Navidad o echaba una quiniela, pero ya está, o gente que incluso ni siquiera eso, pues empieza a acercarse a otros tipos de juego, ¿no? Y en ese caso es cuando la publicidad se vuelve muy agresiva, porque hay de pronto muchísimos nuevos potenciales clientes a los que hay que captar, ¿no? Y puede que los capte una empresa o su competencia, puede que los capte un tipo de juego u otro, y bueno, pues ahí la publicidad tiene un importante efecto para aumentar las ganancias de una empresa o de otra, ¿no? Este es el problema que nos decían los investigadores. Dice, el problema es que no sabemos si un anuncio o una campaña publicitaria eh, causará un problema de juego que una persona tendrá más adelante. Puede que una persona empiece a jugar por un anuncio, pero el problema de juego se lo cause otra cosa. Puede que una persona empiece a jugar por un anuncio y nunca tenga un problema de juego. Puede que una persona desarrolle un problema de juego y nunca haya estado expuesta a esa campaña publicitaria. La línea entre las dos cosas efectivamente pues se hace esquiva, ¿no? Pero lo que sí sabemos es que si aumentas el número de jugadores gracias a una campaña de publicidad agresiva, bueno, pues con ello aumenta también el potencial número de jugadores que acabará teniendo un problema. O sea que quizá la línea causa-efecto no sea obvia ni directa, pero desde luego hay una relación o potencial relación que merece la pena ser investigada. Y esto es lo que algunos grupos de investigación con los que nos pusimos en contacto estaban intentando averiguar, teniendo en cuenta esto que os comentaba de que, bueno, pues que cada país es diferente, cada tipo de juego es diferente, cada grupo de población puede ser diferente. Pero lo que también nos decían, que sí que sabemos, estos grupos de investigación con los que hablamos, es que hay dos grupos de potencial riesgo. Hay dos grupos que están especialmente expuestos a desarrollar problemas de juego por efecto de la publicidad. Unos son las personas que ya tenían un problema antes de adicciones
en general y de juego concretamente, en distintas encuestas y en distintos estudios hechos con este tipo de personas, ellos mismos cuentan que la exposición a una publicidad muy agresiva pues les supone una especie de boicoteo de sus esfuerzos por no jugar. Si tú estás intentando no pensar en un elefante, pues tener a alguien gritándote elefante todo el rato obviamente no ayuda, y yo creo que eso ni siquiera hace falta una investigación muy profunda para darse cuenta de que esta gente te dice esto y tiene toda la razón. Que esto es un mayor estímulo para jugar, una mayor influencia para gastar más de lo que habrían previsto si incluso se hubieran decidido jugar, y un mayor respaldo de que pueden ganar, que este es una de las cuestiones que la publicidad causa en nuestra cabeza, la idea de que ganar es muy fácil, que todo el mundo puede ganar, que puedes ganar mucho más de lo que inviertas, y luego que les desencadena una sensación de ansiedad, que incluso si consiguen por no jugar, les causa un malestar psicológico en forma de una ansiedad de ganas de jugar, pues como lo que decíamos, lo del elefante, ¿no? Supongo que si estás intentando dejar de fumar y estás poniendo en ello todo tu foco y tu objetivo, pues la publicidad del tabaco puede aumentarte unas ganas que quizá de otra forma habrías conseguido controlar mejor, ¿no? Y los otros son los grupos de población más jóvenes. Em, por un lado, porque son los que están muchas veces más expuestos a este tipo de publicidad, consumen mucho internet, se mueven en páginas web con mucha publicidad de este tipo, eh, y además, bueno, pues tienen menos herramientas para controlar una curiosidad por probar, porque, como decía antes, la publicidad les genera esa sensación de que ganar es fácil y es frecuente y que solamente hay que intentarlo, y bueno, pues quizá por una cuestión formativa o de recursos cognitivos, pues tienen menos recursos para saber que eso, bueno, tiene una engañifa, ¿no? Como decía antes, creo que era Mariano, las tragaperras tienen truco, ¿no? Pero a lo mejor hace falta cierta experiencia vital para saber que nadie regala nada nunca, ni siquiera una máquina tragaperras, ¿no? Especial preocupación, obviamente, causan los niños dentro del grupo de los más jóvenes. Muchas veces no tienen edad para jugar, aunque como han comentado antes también, lo de la edad cada vez es menos problema. Si tú tienes un móvil en la mano, a ver quién va a comprobar si tienes 18 años o no. Eh, pero aunque no apuesten, pueden, gracias a la publicidad o por culpa de la publicidad, crecer viendo el tema de las apuestas como parte de un día a día cotidiano, incluso de actividades familiares o de ocio habituales, como puede ser pues ver un partido de fútbol en casa, ¿no? El sábado por la tarde, si todo el intermedio y los jugadores de su equipo llevan en la camiseta publicidad de casas de apuestas. Hay una investigación, creo que fue en Nueva Zelanda, en la que se veía que chavales de hasta 5 o 6 años eran capaces de conocer las marcas de las casas de apuestas porque las llevan en las camisetas sus equipos de fútbol, ¿no? Por eso la medida anunciada ayer por el Ministerio de Consumo parece especialmente adecuada para tratar este problema, porque bueno, la publicidad le llega a los espectadores, aunque parezca que no tiene mayor relevancia, ¿no? Y bueno, pues estamos hablando de niños muy pequeños que van al fútbol con sus padres, que les gusta el baloncesto, que antes cuando se podía iban a los estadios, iban a los campos, era una actividad que se hacía en familia, una cosa que unía a padres e hijos, padres e hijas, madres e hijos, y bueno, pues ahí está metida la publicidad de las casas de apuestas, y eso al final deja un pozo, ¿no? Esto era lo que nos decían los investigadores con los que nosotros hablamos. Me pedía Carolina que intentásemos averiguar qué es lo que ha pasado durante los meses de confinamiento y pandemia en este tema. Bueno, es un poco pronto para saberlo porque, bueno, pues las investigaciones llevan un tiempo que no ha dado todavía a poder recopilar esas evidencias que nosotros intentamos ofrecer a los lectores, ¿no? Pero bueno, sí que hay algunas cosas en las que ya o bien lo sabemos o bien se van perfilando. La primera tiene que ver con el impacto que ha tenido en la salud mental, el confinamiento y la pandemia, el miedo, el estrés. En
una publicación de la Escuela de Medicina de la Universidad de Yale, Mark Potenza, que es el que dirige el Centro de Excelencia en Investigación de Juego de esta Escuela de Medicina, dice que el estrés está asociado a comportamientos adictivos y no hay duda de que esto está generando estrés. Es decir, que hay una línea muy clara entre ambas cosas cuyo efecto no podemos medir todavía, pero que suponemos, en base a evidencias, que va a existir ese efecto, ¿no? Cuando todos nos hemos quedado encerrados en casa y no hemos podido salir y nuestras rutinas diarias se han visto interrumpidas y nuestras relaciones sociales se han visto interrumpidas y hemos mantenido parte de esas relaciones sociales a través de nuestro teléfono móvil conectados a Internet, bueno, pues obviamente supone un riesgo más alto que antes, sobre todo, bueno, para quien ya tuviese un problema previo, que es uno de los dos grupos de riesgo cuando hablamos de publicidad del juego, ¿no? Según la Gambling Commission, que regula el juego en Reino Unido, el 25% de la población adulta ha dicho que su salud mental ha empeorado estos meses. El 26% de los adultos aseguran haber sentido soledad, haberse sentido solos. Esto, bueno, crea un caldo de cultivo, crea una situación de partida que no es muy positiva cuando hablamos de impacto de la publicidad, ¿no? Pero también es verdad que, bueno, el 40% de los agentes de juego en Reino Unido han visto disminuir sus ingresos, sobre todo aquellos que tienen que ver con las competiciones deportivas, porque las competiciones deportivas mismamente han quedado interrumpidas. Es decir, no se podía apostar al fútbol porque no había fútbol en toda Europa. Las actividades mayoritarias en Europa cerraron. No se podía ir a los locales de juego, muchas de las actividades sobre las que se apostaban no se estaban desarrollando. Per Binder, que es el científico sueco del que hablaba antes, me acaba de responder a un email hace 20 minutos y no me ha dado tiempo a meterlo en la presentación, pero en él me decía que en Suecia ha pasado lo mismo y que quien se ha terminado llevando el gato al agua han sido curiosamente las carreras de caballos, que son las únicas actividades que no se han tenido que detener. Por lo menos durante la mayor parte de los últimos meses. Entonces, bueno, la mayor parte de las actividades no se han podido realizar, entonces esas apuestas no han tenido lugar. Sin embargo, sí que sabemos que así como en la primera oleada jugó menos gente, porque, bueno, por eso, porque se detuvieron y además mucha gente se quedó sin ingresos, sí sabemos, esto también es de la Gambling Commission, que las personas que ya jugaban de antes probaron otro tipo de juegos a los que sí se podía seguir apostando y que las personas con un mayor nivel de juego, que gastaban más, han seguido gastando más todavía durante el confinamiento. Es decir, que parece que para la mayoría de la población no ha habido un efecto, pero para la gente que estaba en una situación más vulnerable sí lo ha habido. Igual que ocurría antes con lo que hablábamos de la publicidad. La gente que ya tiene un problema es la gente que se ve más afectada, que se ha visto más afectada, mientras que no parece que más gente haya desarrollado un problema que no tenía antes, ¿no? Digamos. Todo esto son conclusiones un poco preliminares porque todavía no ha habido, como os decía, mucho tiempo para desarrollar investigaciones muy sólidas al respecto, ¿no? Como os decía, lo que sí parece bastante claro es que la gente que se sabe en riesgo o que sabe que tiene un problema sí ha percibido un aumento de ese riesgo o acercarse todavía más a la línea del problema, ¿no? Del juego patológico. En el mes de mayo se hizo una encuesta a 1.500 canadienses y los encuestados, el 20% de los que ya jugaban antes decía que estaban jugando más, el 6% mucho más y el 25% temía terminar desarrollando un problema de adicción de nuevo. La gente que ya jugaba antes, la gente que ya se sabía antes más cerca. No parece que haya más gente jugando, pero sí que la gente que ya jugaba esté acercándose a la línea de lo que ellos mismos consideran problemático. Lo mismo ocurrió en Suecia. Una encuesta a 2.000 personas, la mayoría decía que jugaba lo mismo, un 51%, y creo que un 38% decía que no jugaba antes y no juega ahora, pero sí el 4% decía que estaba jugando más
y en esa gente hay una mayor relación, bueno, entre la gente que ya tenía problemas de juego antes, ¿no? Entonces, parece que no es un problema generalizado, pero sí parece que de nuevo la población de riesgo pues lo ha pasado peor que, que antes del confinamiento, igual que lo pasa peor cuando le llega esa publicidad invasiva del juego. Así que la respuesta a la pregunta de si la publicidad crea ludópatas sigue sin respuesta como tal, pero sí parece que no es inocua, desde luego, y que hace mayor efecto a las personas que de hecho necesitan o agradecerían una mayor protección, que son las personas con problemas de juego previo y los menores. Era un poco lo que nosotros averiguamos ya en 2018. No parece que la cosa sea muy distinta, aunque nos queda mucho por saber sobre este tema. Como os decía, estas son las conclusiones. No parece que haya más gente jugando, pero la población con problemas previos es y se sabe a sí misma más vulnerable. Y esto era un poco todo lo que yo tenía que contar. Espero que haya estado a la altura de lo que Carolina quería escuchar. Y si alguien tiene más preguntas, pues aquí estoy. Rocío, muchísimas gracias. Un dato curioso. El paciente, o sea, la persona aquella que le escribió el tuit a Sobera, que has hecho referencia, era un paciente de patín. No lo recuerdo, pero sí recuerdo pensar que a esa persona esto le estaba tocando en lo personal. Sí, era un paciente nuestro. Y luego has comenzado presentándote como que no eres experta en el tema. Bien, pues aquí me gustaría recalcar la importancia del enfoque multidisciplinar. ¿Vale? Y dicho esto, paso a una pregunta que te hace María Cortés Martínez García, que dice, ¿qué pasa con las apps que están recomendadas para niños y niñas mayores de 4 años y de repente te sale un anuncio del casino de Juego de Tronos? ¿Eso está permitido? Pues mira, tampoco soy una experta en esto, así que esa pregunta no te la voy a poder responder. Sí te puedo dar mi opinión como alguien que tiene una hija de 1 año y que pronto tendrá que lidiar con estas cosas, me parece una aberración. Igual que no pondríamos delante de los niños anuncios de refrescos sin alcohol o algo así como para que empiecen un camino que parece seguro ahora y no lo va a ser en el futuro. Pero no tengo, no lo sé, me imagino que no. Yo no lo sé. Muy bien, pues muchísimas gracias, Rocío, por tu participación.